Eh, Gerardo, ¿qué nos puedes contar sobre los derechos políticos para la organización de la clase obrera y las mayores lecciones que habéis sacado de vuestros casos de represión? Bueno, yo intentaré no extenderme mucho, pero bueno, para empezar, como derecho político, ¿a qué tiene derecho la clase trabajadora? Es lo que habría que plantearse. Pues para empezar, a los medios de producción y a ser dueña de su vida. Eso nos queda lejísimo todavía, eso sería nuestra aspiración. El tener derecho a ser los dueños de nuestra vida significa tener los medios para ser los dueños de nuestra vida. Y a fin de cuentas, al final ese es el punto en el que creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo, que queremos llegar. Unos lo ven de una manera, otro de otra, pero a fin de cuentas eso. ¿A cuánto estamos eso? A años luz, ahora mismo. En el nivel de que estoy de acuerdo con esto de desorganización, de corporativismo, que manejo, de mi organización es mejor que la del otro y eso llevamos. Quizás se está aprendiendo un poco en los últimos años, pero hubo una época de estancamiento ahí que era horroroso. Bueno, ¿a qué llegamos mientras? Bueno, pues la clase trabajadora tiene al menos derecho a tener un trabajo digno, tiene derecho a una vivienda, tiene derecho a los medios de eso. También estamos lejos de eso, por desgracia. También estamos lejos cuando el salario mínimo en este país no llega a los 1.100 euros o por ahí anda, y unos alquileres pues están en 700, 800 euros. Entonces estamos increíblemente lejos. ¿Cómo se consigue eso? Pues hay dos caminos. Hay dos caminos. Uno de ellos es el parlamentarista, que muchas veces se consigue, porque muchas veces se dice muchas veces las luchas que da el Parlamento se consiguen porque la gente presiona en la calle, ya no tanto. Actualmente sí. Ahora, sobre todo cuando hay más de movilización, que yo no diga, no soy tampoco tan pesimista, no creo que estemos en un momento de movilización, de desmovilización absoluta, dependerá de nosotros, de lo que nos organicemos, pero muchas veces, seamos sinceros, los derechos se le dan a la clase trabajadora o a la gente en general, porque no solo lo disfruta solo la clase trabajadora, por fines meramente electoralistas. Y muchas veces ni los cumple. Entonces ahora, por ejemplo, llega el Ministerio de la Vivienda, el gobierno dice, vamos a crear un Ministerio de Vivienda y vamos a dar a los 10 segundos. No, en verdad lo que vamos a hacer es una constructora y ya veremos. Tampoco lo tenemos pensado. ¿Qué pasa? Que eso se ha hecho para conseguir votos. No viene de una pelea atrás suficientemente grande, orquestada y organizada que lo consiga. ¿Cuál es el otro camino? El de la lucha, que es mucho más duro. Y de hecho hay una cosa que la había escuchado cuando yo, por ejemplo, en mi sección sindical, a veces me dice la gente, yo es que soy muy sindicalista porque nuestros abuelos pelearon mucho. Y eso lo escucha es como, hostia, es que es verdad. Es que parece que ya las conquistas sindicales son de nuestros abuelos. Cosa que es falsa porque seguimos haciendo sindicalismo. Pero como que hubo un momento más álgido que quizás se interpreta como que fue el de nuestros abuelos, que bueno, habría que analizarlo, que es lo que nos ha llevado a las conquistas. Al final, ¿eso qué lectura nos lleva? La gente ve como una conquista y un derecho inamovible aquello que ha peleado con uñas y dientes. Os voy a poner un ejemplo. En el metal, por ejemplo, nosotros tenemos secciones como pudo ser la huelga de Aerotecnic. En todos los sectores hay incumplimientos sistemáticos del convenio y de las cosas que se han acordado. Y se dan más, por ejemplo, cuando se sientan a negociarse con agentes políticos que no tienen la suficiente fuerza o el suficiente interés. Cuando eso se salta, la gente no lo ve como que le están agrediendo tanto. Por ejemplo, se ha conseguido, me lo voy a inventar, un plus de nocturnidad. La mayoría de la gente ni se ha leído el convenio, no sabe que tiene ese plus de nocturnidad y si se entera, la mayoría de las veces no quiere problemas. Si acaso, incluso cuando lo despiden, pues hace una reclamación de cantidades o lo que fuere. Si ese mismo plus o lo que fuese lo consigue mediante una huelga, te puedo asegurar que esa gente va a pelear con uñas y dientes para que no se lo quiten. Porque no se va a olvidar que han tenido que estar en la puerta de su empresa manifestándose. Que muy probablemente si lo hacen con un piquete, imagínate en una huelga. Van con miedo. Puede pasar cualquier cosa. O incluso si lo ha conseguido con un piquete, por ejemplo, una readmisión. A ti si te han readmitido y te han aceptado como que no te pueden echar por temas sindicales, tú te vas a acordar y vas a ver que no puede. Aunque ningún sindicalista debería ser despedido por motivos sindicales. Pero muchas veces esa ley se aplica luego. Entonces, cuando eso se consigue mediante la lucha, la gente lo tiene ya escrito en el ADN. De eso a mí no me lo vas a tocar. Y ese es el camino real hacia esos derechos políticos. Pasa lo mismo con el caso de la vivienda. Ahora mismo, ¿qué solución tenemos para la vivienda? ¿Esperad que los partidos burgueses sean capaces de dárnosla? Lo darán si ven que van a perder las elecciones porque otro lo haga menos. Si no, no nos lo van a dar. Ahora, si somos capaces de crear corralas de vecinos ocupadas, si somos capaces de que ellos vean, de que las propias inmobiliarias, los fondos buitres o los Airbnb digan, oye, es que nos están rompiendo el modelo, porque la gente es que está haciendo acción directa contra el modelo especulativo de los turistas. Tengo que estarme quieto. Y ahí me refiero,
no ya solo lo que la clase trabajadora sea capaz de ver como que ha luchado, sino lo que el enemigo de la clase trabajadora pueda ver que le puede pasar si sigue molestándonos. Si siguen tensionando el alquiler, por ejemplo, con pisos turísticos y se encuentran que, oye, que la cerradura de los Airbnb me han dicho a mí que se pueden bloquear. Y, joder, nos esté fastidiando un montón. O que la gente hace un boicot a Airbnb, por ejemplo. O que la gente se empieza a tener esa insumisión hacia eso, que puede ser la ocupación o la huelga de alquileres. Ahí ya la burguesía dice, oye, que la gente está tomando conciencia y eso nos da absolutamente pánico. Porque si toman conciencia, se acaba el chiringuito. Y ahí ya, aunque no consiguiésemos todo el objetivo, porque el camino es muy largo, si consiguiéramos, por ejemplo, una ley de vivienda que realmente viniera de una lucha social fuerte, bien estructurada y que les ha molestado, pues dirían, vamos a tener que hacer una ley de la vivienda de verdad porque es que es un dique de contención a que se nos echen más encima. Ahora la pregunta es, ¿habría que pararse ahí? Nuestro objetivo simplemente es conseguir una ley de la vivienda que nos ampare un poquito para que luego la apliquen de una manera u otra, o queremos tener realmente el derecho a una vivienda universal, o queremos tener realmente el derecho a los medios de producción. Eso es muy difícil, estamos a largo plazo. Pero es que ese es el camino. El camino es ir presionando al Estado, como se ha hecho históricamente, para que vaya teniendo que ceder derechos políticos hasta que los desbordemos. Porque nuestro objetivo, a fin de cuentas, es, pues, para los anarquistas, acabar con el Estado, evidentemente. Y claro, por el camino se van consiguiendo derechos. La huelga de las 8 horas, la jornada laboral de 8 horas, por poner un ejemplo que todos conocemos, pues se consiguió por eso. Y bueno, y cosas muchísimo más recientes. O sea, vete cuando acaba, o sea, simplemente coge un convenio que se haya firmado después de una huelga y coge uno que se haya firmado por un comité de empresa que hayan puesto a ellos. Por ejemplo, que te haya firmado un Fetico o una gente de estas. La diferencia es abismal, pero abismal. Y encima los incumplimientos, ya te digo, el que se ha peleado en una huelga, no te cuento nada. Y sobre a la hora de aprender, bueno, pues yo hago una reflexión, estoy de acuerdo con él, en que no podemos tener esta división que tenemos. Tenemos que saber defendernos de la represión haciendo un puño. Porque ahora, por ejemplo, ellos mañana tenéis una manifestación en los juzgados, ¿cierto? Una concentración. Tienen una concentración en la que animo a todos los que estáis aquí, nosotros hemos animado a la militancia de CNT, que dentro de sus posibilidades, pues acudan, porque realmente es efectivo. Los jueces son personas, y cuando ven a 100 personas en la puerta de los que fuere, se piensan más la sentencia, porque saben la repercusión que puede tener. Entonces, es importante apoyarnos. Antes de yo venir aquí, pues hubo varias personas que me dijeron, oye, ¿estás seguro? Porque los anarquistas, soy anarquista, y CJS pues no son anarquistas, y no sé qué, y vale, estupendo. Se lo comenté a un compañero de Barrio Barto y me dijo que sigamos con ese purismo, que nos lo va a quitar la policía a base de cárcel y porrazo. Ese es ahora. Es cierto que luego hay agentes dentro de nuestros espacios que son auténticos traidores a la clase trabajadora. Entonces, yo no niego que pueda haber gente en Comisión Obrera o en UGT, por ejemplo, en el caso de Acerinox, pues claro que lo había, pero luego hay auténticos traidores. O sea, tenemos, por ejemplo, nosotros convocada una manifestación, una huelga, ahí en Huesca, en un macromatadero enorme, que eso es un logro y puede ser histórica. Ahora mismo están los compañeros peleando ahí. Y ha salido el comité de comisiones obreras a decir que CNT ahí no tenía fuerza porque ellos tenían de 20 y pico que tenían 18 delegados, con lo cual era el sindicato mayoritario. Un punto. Nosotros no vamos a las elecciones sindicales. Con lo cual podemos ser mayoría, como lo somos en la plantilla, y no tener ningún representante. Porque nosotros presionamos de otra manera. Entonces ellos han salido literalmente a decirle a los trabajadores que no vayan a la huelga porque puede ser hasta una huelga ilegal, y que va a ser un fracaso porque somos 4 gatos. Bueno, pues esta mañana estaba secundada por el 70% de la plantilla y la producción estaba parada en una de las cadenas, en otra increíblemente interrumpida, y lo que era el matadero no podía funcionar. O sea, hay que tener en cuenta que sí, hay que unirse, hay que ir hacia una unión, y hay que tener, como él bien dice, estrategias de guerra, y hay que... Pero todos sabemos cuáles son nuestros aliados ahí, y todos sabemos que, oye, que es que en el bando de los sindicatos hay gente que literalmente, pues que son traidores, que tienen el de este... No es el caso de ninguna de las organizaciones con las que estamos. De hecho, ellos, por ejemplo, nos ayudaron muchísimo en una huelga que tuvimos, la de Maigar, del metal, y nos damos apoyo. Y evidentemente se tiene que crear. Y uno de los puntos básicos en los que estoy de acuerdo es que tiene que haber una caja de resistencia para ese tipo de represión. De hecho, a CNT, con el caso de la Suiza, hemos hecho una campaña de crowdfunding en el que nos han apoyado diversas organizaciones que nos han dado muchísimo apoyo para poder... Porque evidentemente somos un sindicato moderado,
no podemos, o sea, podemos hacer cargo, pero nos puede suponer un gasto económico enorme. Entonces esa solidaridad CNT tiene que devolverla cuando se nos pida. Y tenemos que tener unos puntos a la hora de que el Estado tiene que ver que salimos de ese corporativismo, que no podemos llegar a creer que nuestro modelo es el perfecto, pero que tenemos bien identificados qué elementos son los que nos pueden ayudar en esa revolución y cuáles son los que tienen ellos, no voy a decir ni infiltrados, porque decir que el comité de empresas, esas empresas son no infiltrados, sería creer que alguien se cree su valor realmente revolucionario cuando, en fin, son lo que son. Y el aprender eso, vamos a quitarnos un poquito esos purismos de la cabeza, vamos a estar activos y vamos a empezar a ver que el capitalismo actualmente está en una fase de colapso, sobre todo por el nivel medioambiental, que hay gente que no lo cree, pero yo sí, o como decía Rosa Luxemburgo, por citar alguno de los vuestros, decía socialismo barbarie. Bueno, pues la mujer acertó con barbarie, ¿sabes? Porque es que lo que tenemos es barbarie ahora mismo, y ya no va a ser socialismo barbarie, ahora ya digo yo, socialismo o nos vamos, o nos vamos. O sea, socialismo me refiero porque, bueno, el anarquismo también es una forma de socialismo. O acabamos con el capitalismo y tomamos el control de los medios de producción y creamos una sociedad más justa, más equitativa, que no se cargue de paso ya al planeta, fíjate tú qué tontería. O ya sabemos cuál es la otra. Y no podemos dejar eso de lado. Nuestra generación no puede olvidar que tiene esa responsabilidad de no llegar al colapso climático, que no es solo mejorar nuestras condiciones de vida. Que en el sudeste asiático ahora, por ejemplo, está habiendo muchísimo movimiento anarcosindicalista también, que puede ser muy útil a la hora de frenar, porque tienen esa conciencia, la enorme daño climatológico que le supone. Y humano, porque tú no te imaginas las condiciones que pueden tener en el sudeste asiático los trabajadores. Hay que mostrar solidaridad a esa gente, porque también hay que mirarse fuera del ombligo. Oye, que España fue muy importante en su momento en el movimiento obrero, pero hay otros puntos del mundo que el movimiento internacional tiene que mirar y saber apoyar, no solo nosotros. Que a lo mejor resulta que la llama de la revolución no prende en España otra vez, sino en otro lado. Pues allí habrá que estar, con ellos habrá que estar. Y ya sería todo. Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad. Aplauso, ¿no? Bueno, y ahora podemos pasar a una ronda de preguntas sobre la... A pesar que va a enseñar el libro a la gente. No sé. Leyendas universales, ¿qué os parece? Yo tengo. Dime, Javi. Con respecto a lo que has comentado de al final, a la hora de conseguir derechos políticos, ¿cuál crees que es la mejor forma para concienciar de que los derechos políticos no son el fin en sí mismo, sino que el fin es la abolición de la sociedad de los medios de producción de forma privada? ¿Y cuál es la mejor forma de concienciar en que cuando se consiguen esos derechos políticos no se acaba ahí, sino que simplemente son parte de la condición que nos puede favorecer a los revolucionarios en pos de llegar al mismo fin que creo que todos aquí compartimos? No sé si me he explicado bien. Sí, pues perfectamente. ¿Es a mí o es a Néstor? A los dos. Pues ¿quién empieza? Dale. A ver, yo por ejemplo como sindicalista y como portavoz de mi sección, pues por verlo, porque tengo que verlo en lo que tengo delante, claro, no voy a hacer una teoría que yo no pueda poner a la práctica. Echarte a andar y a la vez formar. Y formar no desde el paternalismo, sino desde el que ellos mismos lo vean. ¿Cómo demuestro yo en mi sección sindical que se consiguen cosas? Pues consiguiéndolas. Primero vas reclutando gente, por así decirlo, vas creando una sección sindical que va cogiendo fuerza, pero le vas dejando claro que aquí no estamos para, pues yo qué sé, pues para poner una demanda, porque también, porque había un incumplimiento, porque la silla en la que nos sentamos, no, o sea, tú vas bien haciendo ver que hemos creado una sección sindical de CNT aquí porque es la única manera de que se cumpla el convenio, porque es la única manera de poder tener, de que lo que digamos nosotros se oiga, y porque es la única manera de enfrentarse, en el caso de mi empresa, al sindicato corporativista que hay, porque hay un sindicato que no hay ni, es el típico sindicato amarillo, no voy a decir el nombre. Al formarlos tú en eso, ellos van viendo con el ejemplo, vamos viendo, porque no me gusta la tercera persona, vamos viendo con el ejemplo de que ese camino funciona para andar. Y ahí ya tienes que decirle que esto no es vacuo, que esto no es simplemente el que mejore tu condición de vida, es ir hacia algo. Y les vas diciendo, ¿por qué nos van dando esto? Porque dependen de nosotros, porque somos la gente que mueve el mundo. Y van cogiendo conciencia. Y entonces los vas animando no solo a participar en su sección sindical, sino a salir de ella
mostrar solidaridad hacia otros compañeros y compañeras, a formarse. Que formarse no significa que se tengan que leer las obras completas de todo el movimiento obrero, porque, bueno, o si lo hacen, oye, estupendo, me parece muy bien. Pero el ver eso, que son los agentes que ellos mueven el mundo y que abandonen ese identitarismo que tienen muchas veces, pues tú hablas a lo mejor con un chaval y es como, pues, porque tenemos enemigos de clase que nos han creado, en plan, pues te entra una persona, yo literalmente tengo una persona que está en mi sección sindical y que venía de Vox, no es coña, ¿eh? O sea, ya no, evidentemente. Pero vienen con su soy un español, no sé qué, pero tú le vas demostrando que te viene con el cuento, esto es que los sindicalistas son todos unos comegambas, no sé qué, te va conociendo a ti, ve que tiene otros argumentos, ve que eres más honesto que ellos seguro, lo vas convenciendo y dices, oye, pues a lo mejor este camino voy a emprender un poco. Y una vez que entra, pues, a ver, yo soy un chapa, es verdad, que al final muchas veces me escucharán ya y dirán, yo sé que les convenzo en algunas cosas, pero no te dirás, joder, cállate ya que ya lo he pillado. Pero ir predicando y no o sea, ir formando, darte cuenta que no significa solo en ganar. O sea, si yo, por ejemplo, consigo que se nos respete, por ejemplo, te voy a poner la última cosa que hemos conseguido, más días de asuntos propios. No es solo por eso, es porque hay una guerra que hay que ir ganando a la empresa que no para de sacarnos beneficios y que hay que ir haciendo. Y que esa guerra acabará el día que la empresa deje de ganarnos beneficios. Y si vamos haciéndolo cada uno en nuestro sector y vamos avanzando, podremos hacer, en el caso de CNT, del sindicato la base hacia el comunismo libertario. En que la sociedad se organiza a través de sindicatos, le gana la guerra al capital a través de eso y desde ahí crea una sociedad hacia eso. Y ese es el modelo que nosotros presentamos, el sindicato como forma de llegar al socialismo en este caso, que no es otra cosa que la toma de los medios de producción. ¿Cuál es el camino? Yo te garantizo que si conseguimos una agenda de lucha por todos los lados, seguida de una formación, porque la formación es tan importante como las conquistas, porque si no las conquistas simplemente valen para mejorar un poco el nivel de vida, que hoy está bien, pero no, así sí se puede conseguir. Y yo es el camino que veo, en el que creo y por el que milito. Bueno, yo creo que lo ha hablado al principio el tema del corporativismo. Yo creo que lo primero que hay que intentar romper. Bueno, lo primero de todo, en esta charla no lo voy a hacer, pero lo hago en otra. Porque lo primero que yo digo, hay gente de los movimientos sociales políticos, el 90% no están sindicados, ni piden sus reivindicaciones laborales, ¿no? Di una charla en la nave en Málaga y dice la de, bueno, ¿qué cuánta gente hay sindical? Eran toda gente del rol. Había una persona y abajo había 40 en la sala. Y era como en plan de... Claro, y estamos hablando... Y no va a ser que ese 90% se le cumpla el convenio, o sea, en plan de... No se cumple en toda Andalucía, va a ser que en tu centro de trabajo tampoco, con lo cual es como en plan de... Yo siempre digo que está muy bien luchar por Palestina o luchar porque el cambio climático, pero que si tu centro de trabajo, ¿no? O sea, si somos trabajadores, nuestro centro de trabajo, por desgracia, va a estar el 90% de tu vida. Ya incluso que si fuéramos corporativa de verdad o hubiera una mentalidad corporativa de verdad, incluso capitalista, es ya no por los demás, sino por tu propio dinero. O sea, ya solo por una cuestión material de que te están robando, pues yo qué sé, en los casos de Granada que sobre todo son, también en Sevilla, ¿no? Bueno, a medida que tenemos conflictos de hostelería o de limpieza o de... Pues que fácilmente estamos hablando de que le roban 2.000 o 4.000 euros a mucha gente que viene y es como... Y muchas que se dejan robar porque, por ejemplo, aunque la has visto una vez, vuelve a compañeros, estamos hablando de compañeros, incluso de gente que es como, no, pero es con mi trabajo, y digo, pero otra vez no has vuelto, o sea, en plan de, ¿por qué has vuelto a pasar esto? Y yo creo que esta es la primera, porque cuando hablamos de pagar nuestros derechos políticos, en plan de, para eso tenemos que tener la dignidad de nuestro centro de trabajo y a día de hoy generar. El sindicato de vivienda tienen lo de, al menos en Granada, ahora esta consigna que en cada casa una trinchera, pues yo diría que en cada centro de trabajo tiene que haber una trinchera. Y el problema es que a día de hoy no hay esas camas trincheras, ¿no? Yo creo que eso es lo primero para conseguir tus derechos políticos y laborales, ¿no? Esto es como el mínimo. El mínimo del mínimo es no permitir que te roben, ¿no? Lo mismo que tú estás a la calle y no permites que te roben, que menos que en tu centro de trabajo no permite que te roben. Eso es creo que la primera fase que nosotros intentamos plantear. Y el segundo, que tú no te vas a salvar solo. Esto obviamente, y más en Andalucía, que no vivimos una sociedad industrial, como que decía en el País Vasco, con cosas mayas, ¿no? He hablado de el reducto que hay ahí, que Astilleros no va a hacer y no.
por cierto, el sindicato, nosotros que tenemos relación, no eran Comisión Obrera, que esos vendieron la huelga una vez más. Son sindicatos de ATA y CGT, también están allí, es Comité Empresarial Diverso. Pero más allá de eso, que ahí sí se podían permitir, que pues son cientos de trabajadores, o en el caso de Acerinos miles, en el resto de sitios, en la hostelería que estamos hablando, en la limpieza, que es el caso que estábamos hablando, estaba ya sola. En el caso de Vanessa o en el caso de cualquier trabajador o trabajadora o 2 o 3 personas. Pero nosotros le decimos, en plan, no es que eres tú solo. O sea, no es la guerra no puede ser tú contra la empresa, porque te aplastan. La guerra, el sindicato contra los movimientos sociales que nos apoyan, o políticos que nos apoyan, contra la empresa. Y de hecho, pues en la ocupación que hicimos, aunque nos imputaron, bueno, está imputada una de las Kelly, pero había gente de estos desahucios, había gente del movimiento de pensionistas, había otra gente en la concentración, está un poco y que la gente aprenda que en plan de no es tu trabajo. Y luego intentar asumir, que yo creo que ahí fallamos también los sindicatos de clase, la de no, yo estoy en tu piquete y tú mañana tienes que ir al piquete de otra compañero o compañera, o tienes que ir. ¿Te acuerdas que los de estos desahucios estaban en tu concentración? Pues ahora tienen que ellos concentración. Y eso, por desgracia al menos, lo vamos a decir en mi caso, o en nuestro caso, digo porque es una reflexión colectiva, no una reflexión personal. Por cierto, otra cosa importante, las cuestiones son colectivas, no son personales. No se consigue. Entonces, porque, y si se hiciera, ahí es cuando yo creo que vas perdiendo conciencia. Lo he hablado antes con el tema de la represión, pero también pasa el tema laboral. De hecho, es como un hilo. Bueno, en el caso de Vanessa lo podía explicar, una limpiadora pide su derecho. Primero sufre represión sindical. Luego ves que la propia policía no te defiende como el anuncio de publicidad, sino que vienen a intentar intimidarte tu casa. Luego ves que la justicia, que el juez, que debería de haber archivado la denuncia, no. Entonces, en tu misma práctica, que yo creo que es una cosa importante, porque hay muchas veces, y vuelvo con el tema de, a lo mejor no hace falta, yo después defiendo obviamente que hay que estudiar y la teoría. De hecho, yo hice mi tesis doctoral sobre sindicatos, un momento publicitario, que está en internet si queréis verla, sobre todo del SOC al SAT. De hecho, hay un capítulo sobre la represión. Pero sobre todo digo que en la práctica es cuando más aprendes. Obviamente después necesitamos la teoría para aprender más rápido, porque si no, no nos da la vida para esto. Pero para ver, por ejemplo, todo lo que es el régimen entramado, o en el caso de en otra huelga, en otras cosas, ver incluso el propio papel de la prensa, como he dicho antes, ¿no? De cómo te criminalizan o cómo tú has estado en esa manifestación y tú has visto que eso no pasaba y la prensa está contando otra película diferente. Pero eso lo aprendes en la práctica, estando. Hay una compañera de María Leda que lo decía también, la de... En las luchas se aprende, cuando lo comenta María Leda, pero si estás. Que estás andando 20 kilómetros, cuando te están pegando palos. Si no estás, ya te puedes leer muchos libros. Y yo creo que eso es lo primero que... Y además, te digo, va generando porque la propia lucha te va aprendiendo en plan de cuáles son los enemigos de tus derechos. Y yo creo que ahí tenemos que intentar, yo creo que no lo hemos logrado, que eso se asuma de forma colectiva y que cada uno, primero en su centro de trabajo, que cuando empieza ahí ya va a encontrar, o sea, ya va a empezar a tener una guerra. Es decir, y luego va a ir aprendiendo, o luego hablamos de la caja de resistencia, que hay las cosas buenas, porque siempre parece que esto es muy pesimista, pero luego te encuentras cosas buenas de coño, nos han dado dinero colectivos que yo no sé ni quién son. Yo sí pues llevo más años, ¿no? Pero compañeros me oye, que nos han dado dinero, oye, que me han escrito unos compañeros que yo no sé ni... ¿No? Cuando le damos charlas con... Y ves que dice, claro, porque no estamos solos en esta cosa, hay otros compañeros, otras compañeras y lo que nos une es la clase, ¿no? Cuando estamos un poco, yo creo que aquí, y lo que sí nos une entre comunistas y anarquistas es la cuestión de clase. Yo creo que cuando la cuestión de clase se pone en el centro, hay más cosas que nos unen que nos separan. Obviamente después nos separan cosas, como en toda la vida. Pero cuando se pone en el centro la cuestión de clase, hay muchas cosas de las que más que nos unen, que nos separan. Y a partir de ahí, la gente es más fácil de que lo entienda. Pero claro, ante eso, lo primero que hay que intentar convencer a la máxima gente posible para que se ponga en marcha. O sea, porque a partir de ahí, por yo como mucho que le explique, pues no, pues, qué pasa en un calabozo, o qué pasa delante de un juzgado, o digo en el caso de represión, o qué pasa con... Si no lo vives, no es como la película. Entonces yo creo que la gente hay que intentar capacidad, que cada vez más gente primero intente dar la cara en su centro de trabajo, y a partir de ahí empieza a aprender, y por eso digo también, cuando deje la cara en el centro de trabajo no se la rompan ni pierdan. Porque yo creo que todos los problemas que hemos tenido es que si lo pierdes,
yo creo que hemos perdido tantas veces que la gente ya dice, no, yo no voy a la huelga porque me echan. Yo no voy a la huelga porque... Entonces no ganamos derechos políticos, sino que los perdemos. Pero si logramos ganar y logramos que la gente combata y la gente tener victorias, que sean pequeñas victorias, hará que más gente se sume, es lo que ha dicho él. Cuando en una huelga se gana, también incluso el que no la ha hecho, aprende. Porque además los derechos son para todos, no solo para el que ha hecho la huelga, ¿no? Entonces, yo creo que una de las mejores formas de que ganar derechos políticos y que la gente aprenda es intentar convencerlos primero de que se pongan en marcha y que reivindiquen sus derechos laborales, que además es el mínimo. Yo digo incluso ya no ni comunismo ni anarquismo, ya se llama dignidad. ¿Sabes? Que por dignidad no permite que te roben en tu trabajo, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Vale, perfecto. Pues si queréis, nos podemos saltar al descanso y vamos así del tirón y pasamos con la pequeña charla que tiene preparada el militante de CJS Sevilla sobre la cuestión de los derechos políticos. Y bueno, también hay un pequeño apartado sobre el 4 de diciembre. Vale, sí, o sea, sobre todo nos queríamos pronunciar públicamente respecto a esto, ya que no lo habíamos hecho en redes y como bueno, estamos en una charla de derechos políticos al final, creo que viene al cuento, hace una mención a las movilizaciones que hubo por parte de la clase trabajadora andaluza el 4 de diciembre de 1977. Nuestra clase pues salió a la calle y luchó por la autonomía andaluza, y durante estas movilizaciones tanto la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado como las organizaciones fascistas como Fuerza Nueva pues se encargaron de reprimir estas luchas, dando como resultado el asesinato de Manuel Caparrós a mano de un policía que todavía no ha sido identificado y tiene pinta de que no lo va a ser. Este hecho pues evidencia cuál es el papel que juega el Estado y sus aparatos y el fascismo dentro del sistema capitalista, unos encargándose de mantener ese orden social y otros siendo la pata escuadrista de los intereses de la propia burguesía. Y es por ello que, pues bueno, antes de empezar queríamos conmemorar este hecho que ha sido hace poco, por parte de, y valorar por la lucha de la clase trabajadora aquí en Andalucía, y que por mencionar que tampoco olvidamos quiénes son nuestros enemigos, por mucho de que ahora anden subiendo tweets intentando apropiarse de nuestra lucha. Y pues bueno, ya comenzando con la charla como tal, pues queremos empezar con unos apuntes bastante generales y después iremos pasando a cuestiones más concretas e intentando ir desarrollándola poco a poco. En abstracto podemos decir que los derechos políticos son los derechos sobre los que influyen los asuntos públicos. Es decir, en última instancia es conseguir que tu voluntad y tus posturas se conviertan en normas vinculantes para el propio conjunto de la sociedad. Si se quiere decir, pues se podría decir que son lo mismo que los derechos democráticos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que haya gente que pueda conmemorar, reivindicar la jornada laboral de 6 horas, o que un pequeño grupo de trabajadores se pueda juntar para luchar por este objetivo, que se exponga el punto de vista de estos trabajadores en la prensa, o que se organicen, yo que sé, eventos públicos, manifestaciones, etc. Y con esto intentar convencer a un porcentaje amplio de la población y que al final el Parlamento pues acabe teniendo que aprobar esta propia iniciativa. En un proceso como es este, pues aparece una serie de derechos políticos donde entra pues el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, de manifestación, de huelga, de voto, etc. Ahora bien, esto en abstracto pues suena bastante bien, pero lo cierto es que el Estado no juega un papel neutral. Los defensores del orden político capitalista pues les conviene pintarlo así, especialmente cuando estos se denominan demócratas, pero no es así. O sea, ellos mencionan que aquí todo el mundo puede poner sus ideas y que las ideas que salen adelante son porque son las que han tenido más fuerza, pero a nuestro juicio eso es mentira, ya que estamos jugando con sus propias reglas. En un sentido más general, pues se podría decir que el Estado capitalista es un espacio burocrático y militar que está por encima de la propia sociedad y que está encargado de blindar los propios intereses de la clase capitalista más allá de lo que luego se pueda debatir dentro del Parlamento. Eso significa dos cosas. Pues que, en primer lugar, los derechos políticos de la clase trabajadora están limitados por cómo el propio Estado blinda los derechos de la burguesía.
Y el motivo es bastante simple, es que los derechos políticos se basan en imponer los intereses de uno sobre los de otro, es decir, los derechos políticos de la clase trabajadora es imponer los propios derechos de esa clase sobre la burguesía, lo cual es antagónico por el propio principio de que el Estado per se está defendiendo los derechos políticos de la burguesía. Desde la perspectiva de la propia burguesía, pues realmente lo ideal sería que existiese un sistema democrático donde solo pudiesen votar ellos, los que poseen los medios de producción y las propiedades, y que la libertad que existe, pues básicamente sea la del libre mercado. Todo el resto de derechos realmente les da igual, o sea, quieren hacer no que lo contrario, pero los aceptan solo en la medida en la que se ven obligados a hacerlo. Lo que pasa es que esto obviamente ellos no lo van a reconocer abiertamente, porque de hecho ellos son inteligentes, utilizan estas concesiones de derechos políticos a la clase trabajadora para legitimizarse. Así pues legitimizan el propio orden político y económico sobre el que ellos pues absolutamente tienen toda la parte del pastel. Por ejemplo, un ejemplo de esto pues, sería cuando la burguesía luchó con uñas y dientes contra el derecho al sufragio universal, pero en cuanto se vio obligada, pues comenzó a utilizarlo para poder presentar su propio orden político como algo que había surgido de las propias movilizaciones de la clase obrera y de la propia voluntad del pueblo. Con esto la cuestión de fondo es que todos los derechos políticos que concede la burguesía están pensados para ser compatibles con mantener sus propios derechos. Es decir, por ejemplo, conceden el derecho al voto, pero se encargan, mediante el propio orden constitucional, de que cuestiones como la propiedad privada sean cuestiones que están más allá del debate. Es decir, en el propio marco del Estado capitalista se asume que eso no está a debate y por eso se están jugando con esas propias reglas. Lo que llamamos democracias liberales, pues son precisamente sistemas donde las bases políticas y económicas del sistema no están para cuestionarlas. Y en última instancia es como si te dejasen decidir, pero como he mencionado antes, siempre en sus propias reglas. Esta limitación es bastante fundamental a la hora de hablar de los derechos políticos del proletariado bajo el Estado capitalista, ya que en lo más básico los intereses de la propia clase trabajadora son antagónicos a los intereses de la burguesía por su propia condición. Entonces, es necesario un proyecto que realmente represente los intereses de la propia clase trabajadora. Un partido que está inscrito en el Parlamento per se no puede defender los derechos de la clase trabajadora porque para los intereses de la burguesía serían ilegales. Un ejemplo sería si un partido pues ganase las elecciones con un programa revolucionario y tratase de gobernar este Estado capitalista, se encontraría con que la mayor parte de su programa sería ilegal porque sería básicamente prohibido con la Constitución, ya que está poniendo en duda la propia base de la propiedad privada. Más allá de que, además de la Constitución, la propia legislación europea y un sinfín de etcétera y de entramados burocráticos que nos podemos tirar hasta mañana mencionando. Entonces, si esto se hiciese, por el final, el propio partido, aunque nazca revolucionario, acabaría siendo un partido capitalista más y básicamente se encargaría de gestionar un gobierno que estructuralmente ya está ideado previamente. Entonces, solo puede hablarse de un partido revolucionario cuando se habla de un partido que aspira a destruir el propio Estado capitalista. A nuestro juicio, solo cuando se completa esta destrucción del Estado capitalista pueden existir los derechos políticos de la clase trabajadora, que es un poco algo que has mencionado tú antes. No, lo has mencionado tú, Néstor, creo. De que al final, cuando estamos hablando de los derechos políticos de la clase trabajadora, estamos jugando con su propio marco. Entonces, no es hasta que hay una emancipación total que no existen estos derechos. Engels precisamente pues hablaba del derecho a la revolución para referirse al derecho de la mayoría explotada a poder gobernar y a decidir sobre sus vidas. El derecho a la revolución se realiza bajo la dictadura del proletariado, donde la base económica capitalista es absolutamente negada, sustituyéndola por el socialismo que está en construcción y donde los órganos de poder político capitalista se sustituyen por órganos de poder político proletarios para poder hacer uso de esto. Aquí es donde realmente la clase trabajadora hace efectivo su derecho a gobernar. Con esto
enmarcando los derechos políticos desde una estrategia marxista, debemos, por supuestísimo, utilizar los derechos arrancados al Estado capitalista para propagar el propio derecho a la revolución y preparar y concienciar a la clase trabajadora para ello. Y conquistar por fin derechos políticos plenos para que el propio proletariado, cuando haya la revolución, haya establecido su gobierno. Esto implica que, entre otras cosas, debemos defender, como bien ha mencionado Gerardo, todos los derechos políticos que hemos ido consiguiendo con uñas y dientes. Lo que has mencionado antes, al final estamos defendiendo una cuestión de los derechos políticos que consiguieron nuestros abuelos y la gente se acaba arraigando a eso y de ahí está claro que no los van a mover. Entonces es el generar ese propio tipo de conciencia y de sumar cada vez más personas de la clase trabajadora a esa lucha para que no caigan en el olvido. Porque aquí entran dos dificultades. Por un lado, tenemos que saber luchar por los derechos políticos contra los intentos de la burguesía de utilizarlos para legitimizarse a ellos mismos y robar a la propia clase obrera su potencial revolucionario. Por otro lado, sabemos que la burguesía obviamente va a responder a cualquier avance que ponga en peligro su propia clase y que va a utilizar cualquier medio para poder reprimirlo. Y ya sea estableciendo un balance de otros derechos, es decir, te da un derecho y te quita otro, o buscando otras vías. Un ejemplo de ello es cuando se concedió el derecho al voto, se limitó bastante el poder dentro del Parlamento. Aterrizando un poco más estas cuestiones, los derechos políticos son concesiones en la medida que es un obstáculo a que la burguesía haga lo que básicamente le dé la gana en cada momento y lo puede hacer sin ninguna dificultad. Pasó lo mismo con los derechos económicos. En ciertos momentos donde la burguesía puede compensarle esta dificultad extra que le puede suponer el legitimizarse dentro del orden político y así contentar a la clase obrera. Pero hay un problema, es que para la burguesía dar derechos políticos es bastante caro, no solamente el dar derechos económicos. Así en cuanto los propios obreros, con las limitaciones que pueden tener, pueden organizarse, ya sea en sus barrios, ya sea en su centro de trabajo, donde sea, para poder pelear por sus intereses y necesidades, al final los derechos políticos acaban apelando también a una serie de derechos sociales y derechos económicos. Por ejemplo, se limita la jornada laboral, se regula el despido, las condiciones de trabajo, la sanidad y la educación pública, el paro. Todo esto son una serie de regulaciones que limitan la tiranía de la propia propiedad privada y que pueden ser un obstáculo a la hora de subordinar todo este tipo de procesos sociales a las necesidades de la propia acumulación. Si al capital le va bien y tiene motivos para entender que existe realmente una amenaza real a su propio poder, como pasaba por ejemplo cuando existía un proletariado revolucionario y más tarde cuando existía el bloque soviético que estaba ya constituido, pues ahí sí se ve capaz de hacer esas concesiones. Algunas pues de hecho le vienen hasta bien en determinado momento al conseguir que la propia población tenga más poder adquisitivo y que la fuerza de trabajo esté más formada y más sana, por así decirlo. Pero en cuanto la rentabilidad comienza a caer, todos estos derechos empiezan a aparecer como un obstáculo del que deshacerse. El desafío para la propia burguesía es conseguir desmontarlos sin dar lugar a una revuelta que ponga un poco en tensión y ponga en duda la existencia de su propia clase y que ponga un poco en entredicho su poder y pueda generar ese tipo de conciencia. Pues este, a nuestro gusto, es el proceso en el que llevamos inmersos ya casi 50 años, desde la crisis de los 70 y que luego, tras la crisis del 2008, ha ido recibiendo una vuelta de tuerca. La secuencia histórica dentro del siglo XX, que nosotros pensamos más o menos la siguiente. Básicamente, después de la Primera Guerra Mundial, existía cierto miedo a la revolución y el ejemplo de la Revolución Soviética y tal obligaron a la burguesía a hacer cierta clase de concesiones. Cuando estas concesiones empezaron a ser un obstáculo, ¿qué utilizó la burguesía para poder frenarlas? Pues todos sabemos que surgió en los años 20, que surgió el fascismo. Como he comentado antes, pues al final no deja de ser la pata escuadrista de los intereses de la propia burguesía. Cuando ya el fascismo cae, el avance de la clase obrera empieza a estar un poco más organizada y sobre todo el miedo a la Unión Soviética dentro de los dos bloques que existían de forma mundial,
que realmente podía ofrecer una alternativa al gobierno de la burguesía, ahí es cuando ya se empiezan a generalizar el dar ciertas concesiones económicas y ciertas concesiones políticas. Y como hay como 20 años de gran crecimiento económico, estas concesiones pues parecen que se estabilizan. Pero cuando llega la crisis de 1973 y para dar respuesta a la burguesía tienen que lanzar una ofensiva que comienza a limitar bastante estos derechos. Tras el fracaso de este modelo neoliberal y la crisis de hace unos cuantos años, 2008, pues esta ofensiva se redobla. Quizá el ejemplo más útil que podemos tener aquí en el Estado español es la ley Mordaza, que limita enormemente el derecho a la protesta y aumenta sobre todo el poder arbitrario que tiene la policía sobre la clase trabajadora. Esta fue aprobada durante el gobierno de Rajoy en un momento donde había movilizaciones y grandes protestas. Es un hecho bastante significativo por varios motivos. El primero y más sencillo es que ejemplifica bastante bien la tendencia autoritaria del Estado hacia la clase trabajadora. Y el segundo es que los partidos de la izquierda capitalista la han convertido en un árbol que no deja ver el bosque. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente impiden ver que hay un problema más de fondo, porque estamos asumiendo que el problema como tal es la ley Mordaza, como si antes de que existiese la ley Mordaza, como tú has mencionado antes, el Estado español no fuese represivo per se. Entonces nos centramos mucho ahora en la existencia de la ley Mordaza, que por supuesto es un disparate, pero hay que entender que el Estado previamente ya era represivo antes de que existiesen este tipo de leyes. Y es interesante también como no la han eliminado, a pesar de que el PSOE y los grandes partidos de la ala izquierda del Estado español bueno, yo es que ya he perdido la cuenta de cuántas veces han dicho que la iban a eliminar, pero es bastante curioso el papel que juegan los partidos reformistas dentro de esto. ¿Por qué no se ha hecho? Pues esto es una pregunta bastante interesante, ya que o sea, sería una falacia decir que el orden político del Estado capitalista español depende de la ley Mordaza, porque no es así, como he mencionado antes. Previamente a la existencia de esta, ya podríamos estar hablando de un Estado represivo, en tanto que es un Estado capitalista y está poniendo los intereses de la clase burguesa sobre los intereses del propio proletariado, pero no se ha derogado básicamente porque iría en contra de la propia tendencia histórica que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, la tendencia actual está girando en torno a mayor poder para la policía, mayores presupuestos militares y mayor represión para la protesta y cualquier tipo de organización de clase, aunque ya esto previamente existía, como bien han mencionado los compañeros, que ya existía de antes. Tanto Podemos como Sumar y tal han dejado intacta la ley y aún así pues, podemos ver cómo ha aumentado el número de policías, el sueldo y tal, y el Código Penal ha sido endurecido y bueno, hace unos años también podemos ver cómo no dudaron absolutamente nada en mandar las tanquetas a Cádiz cuando los compañeros se manifestaron por sus derechos y formaron la huelga. Todos los casos que hemos visto ahora, pues yo creo que lo demuestran, todo lo que han mencionado los compañeros. Pero nos gustaría apuntar a algo un poco más concreto, y es que los partidos reformistas realmente no tienen hoy ninguna propuesta seria para combatir estos derechos políticos. Ya que, o sea, hay que insistir que los derechos políticos, ampliarlos no es per se revolucionario, y con esto me explico. Es que los revolucionarios tenemos que utilizar esta ampliación para luchar en condiciones más favorables, pero no tenemos que ver, de ahí la pregunta que había elaborado antes, esto como el propio fin, sino que nos tiene que servir a nosotros para poder tener unas condiciones más favorables sobre las que poder ejercer esta lucha de clase. En cualquier caso, el hecho de que partidos como Podemos o Sumar tengan un programa de ampliación de estos derechos políticos y como se ha visto dado, pues dice bastante sobre el reformismo actual que está. Es un reformismo que al final no tiene claridad y que no tiene ningún tipo de proyecto. Cuando sale del gobierno por permitirse como cierta radicalidad discursiva, podemos ver que luego, cuando llega a la hora del gobierno, ya se ha demostrado que no ha valido para absolutamente nada. Históricamente, pues el reformismo ha jugado el papel como de marcarse el tanto de
las concesiones impulsadas por la existencia de un movimiento obrero revolucionario, que creo que esto también lo habíais mencionado antes, que tanto la burguesía como ahora los partidos reformistas pues hacen eco de estas movilizaciones, que en muchísimos casos no son así, pero parece que se han dado porque está el partido de turno dentro del gobierno y por eso se ha podido dar, cuando realmente la lucha la ha ejercido la gente en la propia calle. Lo que pasa es que estos partidos se daban el tanto como suyo. Hoy su función es la misma, sin embargo, ya cada vez pueden marcarse menos el tanto. Por eso se quedan ellos mismos en un poco de evidencia. Incluso ya en cuestiones mínimas como que todo el que pueda trabajar tenga derecho a votar, pues ya en ese tipo de cosas ya se titubea y se va con un poco de miedo. Y no solo es que lo consideremos cobardes, es que, como decimos, su proyecto consiste en gobernar y con ello, gobernar el Estado capitalista tiene como base el aplicar el propio programa de la burguesía.